Ella ha estado tratando de aprender y ver la manera de decírnoslos en español el día de hoy, pero a mí me lo dijo temprano y se oía muy bien, pero creo que ahorita se le acabó el español. What I said is that you ran out of Spanish. You've already heard all my Spanish today. You've been practicing, but you ran out of Spanish, because early today you said that to me and it was clear. Now you ran out of Spanish. You used it already. There's too much pressure up here. The spotlight's on. I couldn't mess it up that bad. So let's stand up and read from Santiago chapter 1. Pongámonos de pie para leer la palabra del Señor en Santiago, capítulo 1. James, a servant of God and the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes scattered among the nations, greetings. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking in anything. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives it generously to all without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all that they do. Ahora lo vamos a leer en español. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, abundante y sin reprocho, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Amen. Go ahead, sit down. I just want to praise the Lord once again for this Se message. pueden sentar y vamos a orar. Everything about this message is something that I have worked with this week. Y todo lo que viene en este mensaje es algo en la que ella ha estado trabajando en esta semana. We talked about it earlier in their testimony time. Y nosotros hablamos temprano el día de hoy en el tiempo de testimonios. It's amazing to me that we have to have this written in Scripture so we understand that we're all going to go through trials. Y es increíble, y lo que ella dice es que es demasiado increíble que aún teniendo esto escrito, está aquí en la Biblia, está escrito que todos vamos a pasar por pruebas. Now, you're not supposed to have favorites, Y tú no debes de tener favoritos. but if I had a favorite book in the Bible, it would be James. Pero si a mí me preguntan cuál es mi libro favorito de la Biblia, yo les puedo asegurar que es Santiago. Oh, I should have said Santiago. His story is so amazing. Porque su historia de Santiago es demasiado asombrosa. Now, Santiago is a preacher that talks like a prophet. Porque Santiago es un predicador, pero habla como si él fuera un profeta. He speaks without fear, Él habla sin temor and he gets right to the point, shaking his finger at you. y él va directamente al punto señalándote con su dedito. And he tackles some very unpopular issues. Y él habla de temas que no son muy populares o muy agradables. And he also points out our need to show the world that our faith is real. Y también habla de la necesidad de que nosotros tenemos que enseñarle al mundo y mostrarle al mundo nuestra fe. Now, James is believed to be Jesus' half-brother.
Y aquí con Santiago se cree que Santiago era el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. But when he walked the earth with Jesus, he doubted him. Pero cuando él caminó en la tierra con nuestro Señor Jesucristo, él dudaba de nuestro Señor Jesucristo. And now, all these years later, he's preaching and sharing the word with people. Y años después, él se encuentra aquí compartiendo la palabra y hablando del Señor Jesucristo a las demás personas. He even quotes the Sermon on the Mount a lot. Y inclusive él habla mucho del Sermón del Monte muchas veces. And now, tonight, we're going to learn that the one thing he wants us to learn Y hoy vamos a hablar de una de las cosas que Santiago quiere que nosotros aprendamos, is that without a doubt, porque es sin tener duda. our faith will be tested. Y esta es que nuestra fe, sin temor a dudas, va a ser probada. And we should never run or hide from these trials. Y lo que él dice es que no debemos de correr ni escondernos de estas pruebas. Now, I'm not the only one who's ever had the worst day ever. Y yo creo que yo no soy la única persona que ha tenido un día malo. And I know I'm not the only one to learn a lesson from that day. Y también les puedo decir que también de ese día malo he aprendido una lección. We've all had those days where we had to rely on God more than we've ever relied on Him before. Porque yo les puedo decir que todos hemos tenido un día malo, pero la clave es que tenemos que confiar y contar más con Dios. And those are the times when our faith grows. Y en esos momentos, cuando estamos en esas pruebas, es cuando nuestra fe crece. So no matter how dark it seems to be, Y no importa qué tan oscuro esto se vea, or how hard the thing is we have to do, o qué tan difíciles son las cosas que tengamos que hacer, God is with us and we're going to learn from this. y Dios está siempre con nosotros y vamos a aprender de esto. We're going to start right in verse 1. Y vamos a empezar con el verso 1. It says, James, a servant of God and the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes scattered among the nations, greetings. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Now, I told you earlier that he was Jesus' half-brother. Y yo, como les platiqué anteriormente, yo les dije que Santiago era el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. But like most of us, we doubt and we question and we're just not sure. Y al igual que Santiago, nosotros también dudamos y nos preguntamos y andamos con dudas. But Jesus continued to share the word with him and the other apostles. Y a pesar de que él dudaba de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo continuó compartiendo las enseñanzas con los otros discípulos y a él también. He was very patient and he never judged him. Y él era muy paciente y nunca lo juzgó. He just prayed for him. Él solo oró por él. Now that's a lesson for us today. Y esa es una lección para nosotros el día de hoy. There are people sitting here who haven't yet accepted Christ. Y hay gente aquí en la iglesia que aún no ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo en sus corazones. But as Jesus is showing us, he shared the words and those seeds sprouted in James' heart. Y así como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, Él repartió, sembró la semilla y esta creció en nuestros corazones y se expandió. Those seeds took root in his life. Y aquí con Santiago esas semillas se pegaron y crecieron en su vida. And the doubter became a servant. Y esa persona dudosa se convirtió en un servidor del Señor. No, I'm not going to single anybody out, but hi back there. Yo no Ya, quiero muy bien. apuntar a alguien, pero estoy viendo a alguien allá atrás. We've been praying for you also. Y dice, hemos estado orando por ti también. Don't turn around, you'll embarrass him. No se den la vuelta para que no...
we never know who's going to hear the words that we're speaking and take them to heart. Porque nosotros no sabemos quién va a oír las palabras que nosotros hablamos. And we never know what effect they're going to have on their life someday. Porque tampoco sabemos qué efecto van a tener en esas vidas esas palabras algún día. Now, it's interesting that James Santiago describes God and Jesus as their equals. Y aquí lo interesante es que James describe que nuestro Señor Jesucristo y Dios son iguales. He recognizes the deity and puts them together for people to see. Y él reconoce las entidades de los dos, de nuestro Señor Jesucristo y de Dios, y los pone como iguales. We're going to look at John chapter 5, 22 through 23. Ahora vamos a ver Juan 5, 22 y 23. It says, "Moreover, the Father judges no one, but has entrusted all judgment to the Son. All may honor the Son just as they honor the Father. Whoever does not honor the Son does not honor the Father who sent him." Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Amén. What he's telling us is we cannot worship or love Jesus if we do not love God. Y lo que aquí nos está diciendo es que nosotros no podemos adorar o alabar a nuestro Señor Jesucristo si no queremos al Padre. They are equals. Ellos son iguales, son lo mismo. And we have to understand it's God, Jesus, and the Holy Spirit as one package. Y lo que tenemos que entender es que es 3 en 1. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un paquete. That's that last important step we need to remember. Y eso es lo último que nosotros tenemos que recordar. We can have Jesus, but without the Holy Spirit, we're not the entire package yet. Porque si solamente tenemos a nuestro Señor Jesucristo, pero no al Espíritu Santo, no somos un paquete completo. Now, James is talking to the 12 tribes here. Y aquí de lo que Santiago está hablando son de algunas pruebas. These were all Jews by birth. Porque todos eran judíos por nacimiento. They originally belonged or lived in Israel. Y virtualmente ellos debían de ser parte del reino. But they were driven out of their homelands. Pero estaban siendo echados de sus tierras natales. Now, the reason James says this is because Y por la razón que Santiago dice esto es porque those scattered tribes of Jew Christians esas tribus que estaban regadas de esos judíos cristianos did not have an established church like this yet to go to. no tenían una iglesia como la tenemos ahora nosotros, donde ellos pudieran asistir. So he's talking to them and welcoming them. Entonces él les hablaba y los recibía. When you walk in and I can't say anything in Spanish because I used all my words already, Y lo mismo sucede aquí. Cuando ustedes llegan a la iglesia, no les puedo saludar en español porque ya me gasté mi español. I will still do my best to say hola to you. Pero yo hago lo mejor que puedo para decirte hola, ¿cómo estás? Just like James, we need to greet those lost tribes that are coming in. Y así como Santiago, nosotros tenemos que recibir a todos los que anden por allá perdidos, como en esas tribus. Now, verses 2 and 3. Ahora veamos versículos 2 y 3. Just where we were in testimony time. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Now, the trials that James is referring to Y aquí a las pruebas las cuales Santiago se está haciendo referencia
are the ones that test the reality of our faith. son las que te ponen a prueba la realidad de tu fe. They help shape us into the Christians that we're going to be. Y prueba la cristianidad de donde vamos a estar. Amén. We're all going to face something Porque todos en un momento vamos a pasar por algo. that's going to make us cry out to God in a way we never have before. Porque eso nos va a hacer llorar y pedirle a Dios de una manera que no, como nunca lo hemos hecho. Years ago, before I retired, Años atrás, antes de que yo me retirara, I got a phone call at 7 o'clock in the morning. recibí una llamada telefónica a las 7 de la mañana And it was from a kid I didn't know. y era de una persona a la cual yo no conocía. He said, "Is this Vicky McIntyre?" And I said, "Yes, it is." Y agarró y me preguntó, dice, ¿esta es Vicky? Y le dije yo que sí, es ella hablando. He said, "Your husband has been crushed in a tractor accident." Y esta persona me llama y me dice, tu esposo ha sido apachurrado en un accidente en carretera. I said, "Can I talk to him?" Y entonces le pregunté, ¿puedo hablar con él? And he said, "Yes," but all my husband said was, "Come and get me." Y me dijo la persona, sí, pero lo único que mi esposo pudo decir fue, ven a buscarme. So I drove an hour, hour and a half, Entonces yo manejé como hora y media, not knowing what was on the other end of my drive. y sin saber qué es lo que estaba pasando al otro lado del camino. And picked Dan up, and he wouldn't go to the hospital where he was, of course, because he's a man. Y les voy a dar un ejemplo. Aquí Dan, siendo un hombre, pues no fue al hospital. Drove another hour and a half back to the hospital Y entonces manejamos otra hora y media para llegar al hospital, with him like this. con él así todo tieso. And the doctor said, "You are one lucky young man." Y el doctor le dice, tú eres un hombre joven y con mucha fortuna. He only tore all the muscles in one side Dice, solamente se te rompieron los músculos de un lado. and separated his shoulder. Y se le separó el hombro. Now, that was good because Y eso era bueno porque now when I go shopping with Dan, who's all better, ahora que voy de compras con él está mucho mejor. he's got this big lump on his shoulder, so I can put my purse there, it'll never fall off. Porque ahora él tiene un hoyo aquí en su hombro y si le pongo mi bolsa, no se le cae, se queda bien atorada allí. But I had that hour and a half drive not knowing what I was going to come into. Pero el punto es que yo tuve una hora y media de camino, no sabía qué es lo que pasaba. And that reality of our faith being tested shapes us. Y esa es una realidad donde nuestra fe está siendo probada. Amén. Now, here's the trouble. Y aquí es donde empiezan los problemas. Sometimes these trials come one at a time. Algunas veces estas pruebas vienen una a la vez. Other times it's like standing under a waterfall. Amén. Y muchas veces vienen todas de un montón. But James wants us to know that we can never get away from them. Pero lo que James quiere decirnos, Santiago lo que quiere decirnos es que no debemos de alejarnos de los problemas. He just wants us to know that we're not the only one and God is there for us. Y lo que Él quiere que nosotros sepamos es que Dios está con nosotros y que no somos los únicos que tenemos problemas. Now in Hebrews Ahora veamos Hebreos chapter 12 verses 4 and 5. 12, 4 y 5. It says, "In your struggle against sin, you have not resisted to the point of shedding blood. You have completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father addresses the son. It says, 'My son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when he rebukes you.'" Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor,
ni desmayes cuando eres reprendido por él. This means that there's going to be times when we struggle with sin in our lives. Y esto lo que quiere decir es que hay veces que tenemos problemas en nuestras vidas. But there are going to be other times when it's sin that we have invited into our lives. Y va a haber otras veces donde el pecado es invitado a nuestras vidas. And let's be real. Y tenemos que ser reales, Only Jesus has shed blood for our sins. porque solamente nuestro Señor Jesucristo derramó la sangre por nuestros pecados. Nadie más. And we need to keep in mind that God does not send trouble into our lives. Y tenemos que entender y comprender que Dios no nos manda problemas a nuestras vidas. But he does allow them in our lives. Pero lo que Él sí hace es permitir que lleguen problemas a nuestras vidas. These are to mold us and teach us to rely on him. Y esto se hace o lo hace solamente para que nosotros podamos confiar más en el Señor. And here we're being warned against losing our faith in those struggles. Y aquí es donde viene la advertencia, porque Él nos dice que no perdamos la fe en esos tiempos de problemas. We are being warned not to rebel against God. Porque tenemos que aprender que no podemos o no debemos de rebelarnos contra Dios. Because when we do, we're not going to learn the lesson he has for us. Porque si lo hacemos, no vamos a aprender la lección que Él tiene para nosotros. And we're certainly not going to grow in our faith. Y lo que es seguro es que no vamos a crecer en nuestra fe. Amén. Now, in 1 Corinthians 10:10, Y ahora veamos lo que nos dice Corintios 10:10. it says, "And do not grumble, as some of them did, and were killed by the destroying angel." Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. You don't have this, but I looked it up in the King James because someone challenged me, and it says, "Neither murmur ye, as some also murmured, and were destroyed by the destroyer." Y el mismo versículo, pero leído en otra versión, que dice que los rumores van a encargarse de destruir al destructor. King James says they weren't killed, they were flat out destroyed. Porque la versión del rey Santiago, o digo de Santiago, dice que todos los provocadores van a ser destruidos de la tierra, removidos totalmente. Now, we can throw the world's biggest pity party for ourselves, Y nosotros controlamos las cosas algunas veces de lo que es en nuestro mundo. only feeling sorry for ourselves. Y nos sentimos mal por nosotros mismos. And then all we do is look for sympathy from other people. Y a veces lo que hacemos es buscamos simpatía de otras personas. And then if we're not careful, we look just like those Israelites wandering around the desert for 40 years. Y a veces si no ponemos atención o no ponemos cuidado, nos vamos a parecer a esos israelitas que anduvieron 40 años perdidos en el desierto. Because you can just picture them out there praying for manna, following Moses. Y imagínense nada más esto, ellos andaban en el desierto pidiendo maná del cielo y siguiendo a Moisés. But by the third day, they're all going, "Oh, manna again, I wanted pizza." Y al tercer día ya andaban pidiendo pizza. And then by the next week, manna again, I really want a burger. Y una semana después ya andaban quejándose de que ahora querían hamburguesas. The Israelites did not practice self-control. Y aquí los israelitas no practicaron el control. They didn't appreciate what they were given. Y ellos no apreciaban lo que se les estaba dando. And because of this, they made provisions for their own desires, and this was their downfall. Y a causa de esto, ellos estaban en sus propios deseos. Y eso fue lo que los arruinó. This is where we need to learn to stop rebelling and fighting against God. Y esto es lo que Santiago quiere que aprendamos. Que dejemos de rebelarnos y pelearle a Dios.
And we need to take a different look at the trials we face. Y lo que tenemos que hacer es ver esas pruebas de una manera diferente, There's something that we need to learn from. porque es algo que nosotros podemos aprender. Our trials and struggles are not our enemies trying to destroy us. Porque tenemos que entender que las pruebas no son nuestros enemigos. We need to see these trials as welcomed friends Tenemos que ver estas pruebas como si fueran amigables, that come our way to help us grow into the people that God created us to be. y llegan a nosotros porque es una manera de probarle a la gente que Dios trabaja con nosotros. And then we need to remember things like olive oil. Y entonces tenemos que recordar también que podemos pensar como en el aceite de oliva Or grapes. o las uvas. Those little, the tiny little olives gets the juice stomped out of them. Y porque esas pequeñas frutas dan su jugo. They get crushed and mangled and smashed. Pero para que den ese jugo se tienen que ser apachurradas, destruidas, maltratadas. And we have all seen how they make wine. They stomp on those grapes till there's nothing left. Y creo que todos sabemos cómo se hace el vino. El vino, ponen las uvas y le brincan encima, las patean, las apachurran hasta que sale el vino. And who doesn't love gold? ¿Y a quién no le gusta el oro? Gold is made pure by heating it as hot as it'll get and then cooling it, taking the impurities off the top. Y en la manera que se hace el oro es que se calienta demasiado, se pone mucho calor y luego se enfría y se le quitan las impurezas. And it's done over and over to make it pure. Y se hace una y otra vez y otra vez y otra vez hasta que se purifica. And our trials over and over strengthen our character. Y así pasa con nosotros. En las pruebas se nos está haciendo más fuertes y más fuertes. Now, the big question we need to ask ourselves Y aquí una gran pregunta que tenemos que hacernos nosotros mismos. is God correcting you? ¿Está Dios corrigiéndote? If the answer is no, are you really following Him? Porque si tu respuesta es que no, entonces yo te pregunto, ¿eres un seguidor de Dios realmente? Think about that for a minute. Piensen en eso por un minuto. He only corrects those that He loves. Porque Dios solamente corrige a los que ama. Verse 4. Ahora veamos el versículo 4. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking in anything. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. When problems come into our lives, Cuando los problemas lleguen a nuestras vidas, the first thing we want to do is get rid of them. lo primero que queremos hacer va a ser deshacernos de ellos. We want to end this whole problem right now. That's it, done. Porque lo que todos queremos hacer es terminar con ese problema inmediatamente. And this is where we are so sure that we can handle it by ourselves that we don't consult God. Porque cuando hacemos eso es cuando nos sentimos seguros de que nosotros podemos resolver los problemas sin la ayuda de Dios. And this is where we're blocking God's plans for us. Y ahí de esa manera es como nosotros estamos bloqueando lo que Dios quiere para nosotros. He's trying to mold us into something different than we are. Porque lo que el Señor quiere es moldearnos en una manera diferente de lo que somos ahora. And when we act like this, our trials last way longer than they should. Porque cuando actuamos de esta manera, rechazando a Dios, nuestros problemas demoran más de lo debido. Amén. Remember those Israelites again. 40 years of wandering in the desert. Porque recordemos a los israelitas, pasaron solamente 40 años perdidos en el desierto. And they were that close to the promised land. Y porque recuerden esto, ellos estaban bien cerquita de la tierra prometida.
For 40 years, they could have reached out and touched it. But no. Anduvieron perdidos 40 años cuando pudieron haber estirado su mano y tener la tierra prometida. Now, Santiago wants us to know Pero aquí Santiago quiere que nosotros sepamos nothing we experience is too hard for God. que, amén, porque de todas las cosas que nos pasan, nada es tan fuerte o tan complicado que Dios no nos pueda ayudar a resolverlo. And some of our problems will never go away. Y recordemos esto, algunos de los problemas nunca se van a ir. We need to accept them and know that His grace is sufficient for us. Porque tenemos que aceptarlos y reconocer que la gracia de Dios es suficiente para nosotros. We think we're so smart. Porque nosotros creemos que somos muy inteligentes. And then we look at the life of Paul. Y entonces vemos la vida de Pablo. Remember, we talked about him last week. Beat up, put in jail, bit by a snake, put in jail, shipwrecked, put back in jail. Porque hablamos de la vida de Pablo. Fue maltratado, encarcelado, golpeado, se le hundió el barco, lo volvieron a meter a la cárcel, lo mordieron las víboras, lo volvieron a meter a la cárcel, lo volvieron a golpear. And here in 2 Corinthians 12, 8 through 10, Paul is pleading with God again. Y aquí en 2 de Corintios 12, 8 al 10, Pablo está pidiéndole otra vez a Dios. It says, 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weakness, in insults, in hardships, in persecution, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Amén. En español estaría mejor. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Amen. 3 times Paul asked God, 3 veces 3 veces Pablo le pidió a Dios and God answered him. y Dios le contestó. How many times has God answered us? Y aquí es cuántas veces Dios nos ha contestado a nosotros. And like Paul, we didn't like the answer to what God told us. Y al igual que Pablo, esa respuesta no nos gustó. Paul is telling us that we never need to ask God for support. Y aquí Pablo nos está diciendo que nosotros nunca deberíamos de pedirle a Dios su ayuda o su apoyo. God told Paul then, He's telling us now. Y lo que Dios le dijo a Pablo, Pablo nos lo está diciendo a nosotros ahora. That we don't have to ask for God's grace, we already have it. Porque nosotros no debemos de pedirle a Dios de su gracia. Tenemos ya su gracia. Amén. Amén. Better, thank you. Okay, we need to stop complaining and whining. Tenemos que dejar de quejarnos y llorar. Maybe I wanted it on. We need to rely on God and focus on Him when we're having a bad day. Tenemos que confiar más en Dios cuando tengamos un tiempo malo, un día malo. He will deliver us. Porque Él nos va a ayudar. And peace comes through submission to Him. Porque la paz va a llegar cuando nosotros nos sometamos a Él. See, I could have left it on. Amén. Yeah, I could have. Now, verse 5 tells us,
Ahora veamos versículo 5 que nos dice. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Now, this is the bad news for Junior and I. Y aquí es una noticia muy mala para Junior y para mí. When we ask for wisdom, we're not going to be the smartest person in the room. Porque cuando nosotros pedimos sabiduría, no vamos a ser las personas más inteligentes en el cuarto, en el lugar. It is godly wisdom. Pues aquí está hablando de la sabiduría de Dios, sabiduría divina. The wisdom to know that when we face trials, Porque lo que tenemos que entender es que tenemos pruebas. He's right there with us. Porque cuando esa prueba pase, Él está con nosotros. The wisdom to know that you're going to come out the other side okay. Es la sabiduría de que cuando pase esa prueba, vamos a llegar al otro lado con bien. And the wisdom to know that God has better plans for us than we do. Y la sabiduría de que Dios tiene un mejor lugar para nosotros. The trouble is when we face trials or troubles, Y el problema aquí es que nosotros tenemos pruebas the first thing we do is lose sight of the promises in Scripture. y cuando pasan esas pruebas lo primero que hacemos es que perdemos nuestra mirada en las escrituras o en Dios. All we can see is what's going on in front of us. Porque lo único que vemos es esa prueba o ese problema. We need to learn how to humble ourselves Lo que tenemos que hacer es aprender a humillarnos nosotros mismos and ask God for wisdom, y pedirle a Dios de su sabiduría. because He is pleased when we have a teachable spirit. Porque a Él le encanta cuando nosotros tenemos un espíritu que se deja enseñar. Mateo 7:7. See, you're laughing. I told you that in the testimony time, these all came up, and it's not my fault. Veamos Mateo 7:7. This is one that we need to memorize and remember and just say it all the time. Ask, and it shall be given you. Seek, and you shall find it. Knock, and it shall be opened unto you. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Este es un versículo que deberíamos de saber de memoria todos. What this is an invitation for us to go right to God and ask. Porque esto lo que significa o de lo que está hablando es que es una invitación para que nosotros vayamos y hablemos directamente con Dios. And we would have less problems if we learned Scripture and then applied them to our lives. Porque tendríamos muchísimos problemas menos si aprendiéramos un poquito de la escritura y la aplicáramos en nuestras vidas. Because clearly we're learning from Paul, back up, from Jesus, is there any other way? From Paul, take away from James, we're gonna face troubles. Porque aquí el punto es que lo aprendimos de nuestro Señor Jesucristo, lo aprendimos de Pablo, ahora lo estamos aprendiendo de Santiago, que vamos a tener problemas. It doesn't matter, rich, poor, skinny, fat, whatever, you're gonna have a problem in life. Y no importa quién sea, rico, pobre, gordo, flaco, bonito, feo, esa me la aventé yo, vas a tener problemas. I love that people say, "Oh, if I was just rich, I'd have no problems." Porque yo he oído a la gente decir, si fuera rico no tendría ningún problema. They're looking at me. And then I say, we have different problems, okay? Y entonces cuando me ven a mí yo les digo, tendríamos diferentes problemas. She said, just because she's poor. You know what? I'm going to guess that you've never been audited by the IRS. Have you been audited? I've been audited. And the fine was just ridiculous. It is. Different kind of problem. Y por si no lo saben, si alguna vez el IRS te ha hecho una auditoría, si los que no han pasado por eso, déjenme decirles que es algo complicado y feo. Encuentran cualquier cosa para encontrarte culpable.
So we need to learn that scripture and apply it to our lives. Entonces lo que tenemos que hacer es aprendernos lo más que podamos de esa escritura y aplicarlo a nuestras vidas. Spiritual wisdom is the practical application, go ahead, Keep going, keep going. of Jesus' teaching in our everyday lives. Porque de lo que está hablando es que la sabiduría espiritual de que se está hablando aquí es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo que puede ser aplicada día a día en nuestras vidas. We need to apply it every day in everything we do. Y tenemos que aplicarla todos los días y en todas las cosas que nosotros hagamos. Now we're at the heart of the problem, verse 6. Y ahora vamos directamente al problema principal. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. We need to believe without a doubt that God loves us. Lo que tenemos que hacer es creer sin duda alguna que Dios realmente nos ama. And if you were listening, that came up in testimony time. Y si ustedes pusieron atención en los testimonios, ahí salió esto. We need to know that God wants the best for his children. Y tenemos que entender que Dios quiere lo mejor para sus hijos And that nothing is impossible for him. y que nada es imposible para Dios. In Matthew 21, Vamos a ver Mateo 21 through 21. 22, it says, Jesus replied, "Truly I tell you, if you have faith and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but also you can say to this mountain, go throw yourself into the sea, and it will be done. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer." Mateo 21, 21 y 22 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no lo dudéis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pediréis en oración creyendo, lo recibiréis. Amén. I'm watching a head go like this with a big old smirk. That doesn't mean we can pray to win the lottery or for a new car. Y veo que las cabezas se mueven afirmativamente, pero esto no significa, este versículo no está hablando de que tú agarres, compres un ticket de la lotería, le pidas a Dios y que vas a ser ganador. It means that we should pray in accordance with Scripture. Y lo que esto está hablando y diciendo y significa es que debemos de orar de acuerdo a las Sagradas Escrituras. And God will provide for us. Y Dios va a proveer para nosotros. Remember, if we doubt God's goodness and provision, Y recuerda esto, que si nosotros dudamos de lo que Dios nos puede dar, we will have nothing stable when things go wrong in our lives. no vamos a tener nada sólido cuando las cosas salgan mal. We'll be those Israelites wandering around and complaining, getting everything they need handed to them. Y vamos a ser como los israelitas, quejándonos de todo, aunque se les daba todo. They went back and forth between a golden calf and Moses, and they wound up nowhere. Y iban de atrás hacia adelante, así como cuando en el tiempo de Moisés. James says we will be like a boat going wherever the wind blows us. Y aquí lo que Santiago dice, que seremos como las olas del mar, que nos llevan a donde el viento vaya. We'll have no solid rock to build our faith on. No vamos a tener o no vamos a poder ser como una roca sólida, así como debe de ser nuestra fe. This is where we should have read verse 7 too. Verse 7 says that persons expect to receive nothing from the Lord. Y esto nos lleva al verso 7 que dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor.
This means our divided loyalty leaves us lost. Y esto lo que nos dice es que nuestra lealtad no debe de ser dividida, And God is not honored by that kind of superficial faith. porque Dios no está presente en ese tipo de una fe superficial. And we can be sure He will not give us that divine wisdom when we act like this. Porque cuando nosotros actuamos de esa manera, un pie adentro, un pie afuera, Él no nos va a dar esa sabiduría divina. But then when we do act like this, Porque nosotros actuamos de esa manera algunas veces. we all walk around going, God doesn't love me anymore. Poor me, He doesn't love me. Porque muchas veces andamos llorando, choriqueando por allí diciendo, Dios ya no me ama, Dios ya no me quiere, Dios ya no me ayuda. And you're giggling. And then we go, did you hear? God doesn't love me anymore. Y entonces venimos y le decimos a alguien más, Dios ya no me quiere. We tell all our Facebook friends that God doesn't love us anymore. Y entonces nos vamos a las redes sociales y le decimos a todos nuestros amigos de Facebook, Dios ya no me quiere. And then we make everything worse. Y entonces complicamos las cosas. Verse 8 says, Veamos lo que nos dice el verso 8. such a person is double-minded and unstable in all that they do. Y a la letra dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. We may have been like that yesterday, but we're not like that anymore. Y posiblemente nosotros fuimos de esa manera ayer, pero ya no lo somos hoy. Today we know that our source of wisdom is God. Porque hoy nosotros sabemos que la fuente de nuestra sabiduría proviene de Dios. And God's wisdom and grace is available to everyone free of charge. Porque tenemos que entender esto, que la sabiduría de Dios y su gracia es para todos y lo mejor que es gratis. But the trouble is when we doubt, because we doubt. Y el problema es que muchas veces dudamos y cuando dudamos We turn away from God. lo que hacemos es alejarnos de Dios. Back to where we started. We try to handle everything on our own. Y entonces vamos al principio donde empezamos. Otra vez tratamos de hacer las cosas a nuestra manera. Then we mess up everything. Y entonces arruinamos todo otra vez. Amén. And then we blame God. Y entonces le echamos la culpa a Dios. He gives us opportunities every day to see Him working in our lives. Porque Él nos da oportunidades diariamente de que nosotros podamos verle trabajar en nuestras vidas. Even when we're in the middle of that feeling sorry for ourselves pity party, Inclusive cuando nos estamos sintiendo mal por nosotros mismos, Él quiere trabajar en nuestras vidas. He continues to bless us. Y Él continúa bendiciéndonos. Even when we can't see the light at the end of the tunnel, He continues to bless us. Inclusive aunque no veamos la luz al final del túnel, Él sigue bendiciéndonos. In the middle of your worst day, He blesses you. Y en el día más malo que tú puedas tener, Él te bendice aún así. We talked about this on Wednesday night. I can't point at Junior because it wasn't Junior. Y de esto hablamos el día miércoles un poquito acerca de esto. Y no le estoy diciendo que fue con Junior porque él no estaba allí. Almost a year ago, my mother was in the hospice and dying. Y hace como un año mi madre estaba internada en el asilo de ancianos ya para fallecer. What normal people would have saw as a sad event, Y lo que la gente normal pudo haber visto es que era un evento triste. I saw as a blessing. Wait. Yo lo vi como una bendición, pero esperen. Because her last day here on earth, she couldn't talk or argue with me. Porque les digo que fue una bendición porque en el último día de ella en esta tierra ella ya no podía ni hablar ni decir nada a mí. So God blessed me with a whole day to pray for her and with her. Y lo bueno fue que Dios me dio la bendición de poder orar con ella y para ella y por ella todo el día. For 78 years, she told me no, and I was not to talk to her about that.
¿Y por qué les digo esto? Porque por 78 años ella me dijo, no, a mí no me hables de Dios. But God said, even in this time of trials, I'm going to be there for you. Pero recordemos esto que Dios dice, aún en tus días de prueba, ahí voy a estar contigo. And He was, and I wouldn't have it any other way. Y Él dijo que Él cumplió y lo hizo. De una u otra manera, Él lo iba a hacer. So we need to remember, when we're going through a trial or a struggle, it's okay. Y tenemos que recordar esto. Cuando tengas momentos de prueba o de problemas, todo va a estar bien. Look at the little babies. Moms, what did you go through? Y miren esos pequeños bebés. Y ustedes, madres, vean por todo lo que pasan. God is there for us every step of the way. Amén. Recordemos que Dios está con nosotros en todo momento. But here's where you have to do your part. Pero recuerda esto y mira esto. Aquí es donde tú tienes que hacer tu parte. Every service we have an altar call. Porque recuerda esto, cada servicio tenemos un llamado al altar. And it is our opportunity. Porque esta es nuestra oportunidad. Now you notice I said our, not you. Our. Y recuerden esto, estoy diciendo nuestra oportunidad, no su oportunidad. To come to these altars and pour your heart out to God and humble yourself. Y la oportunidad es de que vengamos al altar, descarguemos todo lo que tenemos en nuestro corazón y se lo pongamos en las manos de Dios. To give Him all those burdens that you're struggling with and let Him bless you. Dale todos esos problemas, toda esa carga a Dios y deja que Él te dé su bendición. Now, the altars are open. If you can't kneel, you can use the first two pews. Y recuerda esto, ahora el altar está disponible. Si no te puedes arrodillar, las bancas de enfrente están disponibles también. But do not wait one more minute. Y aquí lo importante es que no te esperes un minuto más. Pasa adelante y habla con el Señor. Would you bow your heads? Por favor, inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Heavenly Father, we come to your throne of grace tonight to lay all our burdens down at your feet. You know the hurts and the fears and the things we've been carrying around for years, and they're blocking your love for us. And we ask you to please give us the courage to surrender all of that baggage that we've been carrying around. Lord, we know that you love us, that we are your children, and you want to just do what's best for us. And we ask, well, this is a big one, but we ask that you soften our hearts to see the plans that you have for us. We are very stubborn and we are very childlike, and we are always the prodigal child, wanting our own way and running away. But Lord, we are asking to have you help us change that tonight, that we can be the best that we can be for you. Lord, you know what's going on in our lives. You know what we're hiding from you, and you know what we need to surrender. Just put a fire on that, Lord, and burning, so we have to get rid of it in our hearts. And Lord, once we get that fire in our hearts, pour that living water all over us and make us thirsty for you. Lord, we just ask that you make us the best disciples that we can be for you. We pray for our neighbors who aren't here right now, to bless our community, Lord. Help us to reach out to the people around us, to share your love with them. And Lord, we know that through you, we are going to do amazing things. Lord, you have plans for this church that we can't even imagine, but we've been watching for this last year, and you are just beyond words. The things you're doing are so amazing, we can't even put it into words. We can just say, thank you, praise you. Oh, you're wonderful, Lord, we love you. And now we want to pray for our brothers and sisters who aren't here tonight, Lord. There's a lot with health issues. You know who they are. We don't need to broadcast their names, because when we do that, we like to gossip about them. But we're going to raise them up to you right now. You are the great physician, Lord, and you can heal all of them. And Lord, you can do what is best for them in their life. Help them to know that your loving arms are wrapped around each and every one of them and their families while they go through these struggles. And help them to know that they're not the first or the last person that's going to go through this, Lord. And just that you love them. You love them. You love us more than anything.
Lord, we want to pray for our missionaries. They are so courageous and bold. And if we just had a little bit of what they have, we could change the world that we live in. Lord, give us that courage and that strength. And Lord, we praise you and thank you for the church growth that we're seeing. And that's all we can say is amen. We love you. We ask all this in your heavenly name. Amen.